mostraste la verdad. Señor Jesús, nos libraste de cautividad. Tú nos das la fortaleza, el poder, la autoridad. Y al reinar sobre nosotros, tu espíritu proclama nuestra libertad. Tú eres mi libertador. De prisiones me has librado, oh Señor. Destruiste las cadenas de opresión y cambiaste mi lamento en celebración. Señor Jesús, nos mostraste la verdad. Señor Jesús, nos libraste de cautividad. Tú nos das la fortaleza, el poder, la autoridad. Y al reinar sobre nosotros, tu espíritu proclama nuestra libertad. Tú eres mi libertador. De prisiones me has librado, oh Señor. Destruiste las cadenas de opresión y cambiaste mi lamento en celebración. Me has librado, oh Señor. Destruiste las cadenas de opresión y cambiaste mi lamento en celebración. Tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. Muy buenos días, nuevamente alegres por poder llegar hasta usted con la palabra bendita de Dios. Y es realmente maravilloso que cuando abrimos nuestros ojos todavía podamos aprender un poco más de Dios. Y en este tiempo que tanto nos hace falta la verdad de Dios, porque lo que hay en el mundo es mucha mentira. El mundo está envuelto en mentiras, en disfraces, y cada día lleva a la creación, a la humanidad, a las ruinas. ¿Por qué? Por desconocimiento. Mi pueblo se pierde, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a estudiar la palabra, en ella son abiertos nuestros ojos, nuestro entendimiento, y ya no estamos sin conocimiento en este mundo. Y vemos en este día que esta alabanza nos dice: Señor Jesús, me mostraste la verdad. Señor Jesús, me mostraste la verdad. Yo quiero decirle que mientras el mundo viva en mentiras, nunca conoce la verdad. Y la Biblia nos dice en Juan 14:6 que Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad. Para mucha gente que anda buscando la verdad y que anda de religión en religión, yo le digo que nunca la va a encontrar. Porque la verdad la encontramos cuando tenemos un encuentro personal con Jesús. Y Él dijo: yo soy el camino. No encontraremos el camino, porque hay un solo camino que nos lleva al Padre. No son los distintos caminos, no son las religiones como los hombres han dicho. Hay veces todas las religiones me hablan de Dios. Puede que le hablen, pero Jesús dijo claramente: yo soy el camino y yo soy la verdad. El que se encuentra con Jesús se encontró con el camino, se encontró con la verdad. Y dice nadie, que cuando usted escuche la palabra nadie puede ir al Padre
sino a través de mí, porque yo soy la vida y vida eterna. Entonces hoy día es necesario que nosotros nos encontremos la verdad. Señor Jesús, me mostraste la verdad, dice esta alabanza, esta adoración. Ahora, me libraste de cautividad. Solo cuando se encuentra con Jesús usted es librado de enfermedades, de cautividad, de aflicción, de lamento, de tormento. Bueno, en fin, es que no hay otra cosa. Por eso que todos los días, tal vez para usted sea repetitivo, a los cristianos, porque la Biblia nos dice, y las repetirás y les enseñarás, porque la mente del hombre es frágil y se olvida cuando solamente una vez oye. Pero en tiempos de aflicción, el único que nos libra es Dios, no es ninguna religión, no es la mentira de ningún hombre, de algún sacerdote, pastor, en fin, no. Porque si alguien está mintiendo dentro de la posesión que está ocupando, déjeme decirle que más puede ser hijo del enemigo que hijo de Dios, porque la mentira es pecado y el padre de la mentira es Satanás. Entonces, esta alabanza, Señor Jesús, me mostraste la verdad. Y hoy día, ¿cuál verdad? Que el mundo a veces está en aflicción, el mundo está en cautividad, pero ni nosotros mismos lo creemos y tampoco queremos que nadie nos ayude. Pero hoy día estamos para ayudar, para amar al prójimo, y es por eso la necesidad de siempre llevarle cada día un devocional. Y ojalá que al encontrarse con esta palabra de Dios, usted tenga un encuentro personal con Jesús. Y hoy día vamos a escuchar algo y a meditar sobre Salmo 107. Hay un título que dice ahí, Dios libra de la aflicción. Muchos seres humanos, y en un gran porcentaje, están pasando o viven o se acostumbraron a vivir en aflicción. Pero hay una sola palabra que dice, Dios libra de la aflicción. No lo podemos ir a buscar en la ferretería, no lo podemos ir a buscar en la religión, no lo podemos ir a buscar en la carnicería, no podemos irlo a buscar en un supermercado. Solo a Dios es el que los libra de la aflicción. Y vamos a ver desde el versículo 4 qué nos dice cómo andaba el pueblo perdido antes. Y dice en el versículo 4, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino. Estaban caminando, pero sin camino. Así muchos de nosotros estamos en la vida caminando, pero sin el camino. Y dice, anduvieron perdidos por el desierto. Cuando la gente camina, pero no por el camino que es Cristo, estamos perdidos. Y así andaba esta gente por el desierto, sin hallar ciudad donde vivir. Nos encontramos también nosotros a veces que no tenemos casa y tampoco encontramos dónde vivir. Y así estaba este pueblo. Y dice el verso 5, hambrientos y sedientos. Porque a algunos no es que solamente le falta la comida para tener hambre, sino que a la vez las dos cosas, hambrientos y sedientos. Su alma desfallecía en ellos. Su alma estaba muy triste, su alma desfallecía cuando usted necesita algo y no hay quien se lo pueda proveer, ni con dinero ni sin dinero. El alma del ser humano se pone afligida y está triste. Y dice en el verso 6, entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. ¿Cuál es el medicamento para el ser humano en este tiempo? Si estamos en aflicción, si estamos nosotros en cautividad, si como dice la palabra de Dios aquí, que dice, hambrientos y sedientos y su alma desfallecía dentro de ellos. Si esta es la situación, ¿por qué la humanidad no tiene sosiego, no encuentra paz, no encuentra tranquilidad? Es porque no anda en el camino.
Andará caminando como esta gente en el desierto, y muchos estamos caminando en el mundo, pero sin haber encontrado el camino. Cuando nosotros encontramos a Jesús, encontramos el camino a la vida eterna. Encontramos el camino para salir de la aflicción. Encontramos el camino para salir de ataduras, para salir de cautividad. Entonces dice, entonces clamaron a Jehová en su angustia. Déjenme decirle hoy día, aquellas personas, creyentes y no creyentes, que tengan alguna clase de angustia, hay un remedio, hay una medicina que dice, clamaron a Jehová en su angustia. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Cuando alguien está afligido y clama a Dios, por eso la Biblia también dice, si alguien está afligido, haga oraciones. Esta gente que estaba hambrienta, sedienta, con su alma desfallecida, que anduvieron por el desierto, por la soledad, sin camino. ¿Y cómo era que andaban sin camino? Porque no tenían el camino. Y el ser humano que no se ha encontrado en este camino puede andar por tantos caminos, pero menos por el camino que a vida eterna lo lleva. Y menos por el camino donde realmente seamos librados de las aflicciones. Y este cántico dice también, cambiaste mi lamento en celebración, cambiaste mi lamento, me libraste de la cautividad, eres mi libertador. Cuando uno entiende esto, cuando uno ya no está en ese pesimismo, cuando uno ya no está en la cautividad, cuando uno ya no está en la aflicción, es porque se encontró el camino. Y hoy día nosotros, cada vez que abrimos nuestra boca, abrimos la palabra de Dios, es para darle a entender a la humanidad que hay un camino donde usted realmente puede ser feliz, salir de la cautividad, salir de la aflicción, salir del hambre que usted tiene. Tal vez no sea hambre de comer, pero usted tiene hambre de conocer de Dios. Tal vez usted ha tocado muchas puertas, muchos lugares donde se habla de Dios, pero usted no se ha encontrado con el camino. Nosotros hoy día le decimos, Jesús es el camino. Y si usted quiere salir de la cautividad, de la aflicción, del hambre, de la necesidad, de la ruina donde usted vive, venga a Jesús. Y venga que nosotros estamos dispuestos para guiarlo a encontrarse con el camino. Y dice, y en su angustia clamaron a Jehová, y él los libró de sus aflicciones. Dios quiere librar a la humanidad de sus aflicciones. Hay una sola cosa. No es asunto de ir a una congregación, a una iglesia solamente. Es el asunto de encontrarse con Jesús. Por eso que lo que le enseñamos hoy día es, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Para darle testimonio de que la gente vivió en cautividad, en aflicciones, pero cuando clamaron, Él los libró. Solo Dios puede darnos la libertad, esa libertad que hoy día tenemos y que debemos cuidarla como lo más precioso que Dios nos ha regalado. Verso 7. Y los dirigió por camino derecho. Solamente Dios puede dirigir al hombre por camino derecho. Por eso los hombres en este mundo se camina por diferentes caminos, con muchas aflicciones, con muchas tribulaciones, con mucha cautividad, con muchas cadenas, con mucha ceguera. Y siempre terminamos diciendo no tener paz, no estar contento, no estar seguro, hay dudas, tenemos cada día, será bueno este camino, el otro dice será bueno este negocio, y siempre nos andamos inventando y estamos dando la vuelta sin encontrar el camino. ¿Por qué? ¿Por qué me dirá usted? Porque hacemos las cosas a nuestra manera y no le clamamos a Dios. Cuando nosotros nos sentamos a clamarle a Dios, dice claramente, los dirigió por camino derecho. Cuando la gente encuentra paz, encuentra seguridad, tiene el oportuno socorro de Dios, es porque Dios ya dirigió su camino, los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Dios quiere llevarnos a una ciudad habitable, pero necesitamos que Él nos dirija. Pero es usted, somos nosotros a veces, que queremos buscar el camino derecho,
y siempre terminamos por el camino equivocado. Porque es Dios, vea, usted no se ponga usted a buscar el camino es Dios. Si usted no busca a Dios, busca religión, busca alguna cosa, busca alguna amistad, un concepto humano, busca las ofertas de trabajo que existen en las redes sociales a diario, más algunos terminan llorando y estafados y en una aflicción peor, en una cautividad peor. ¿Sabe por qué? Porque en vez de clamar a Dios, buscamos en el periódico, en las noticias, y ese no es un camino. Usted puede encontrar ese camino, pero ese no es el camino que Dios le dirige. Cuando Dios dirige el camino, Él te provee, Él te cuida, Él te guarda, Él es tu proveedor. Verso 8. Entonces, si Dios nos ha guiado por camino derecho para que vinieran a la ciudad habitable, dice aquí el salmista, alaben la misericordia de Dios. Esto quiere decir, honren a Dios, sean agradecidos de Dios porque usted encontró un camino. Y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque es que Dios tiene millares de maravillas para hacer con cada hombre cuando nosotros nos encontramos con Él. Dios no va a hacer maravillas con usted si usted no busca el encontrarse con Dios. Entonces buscar una amistad con Dios es buscar que usted conozca las maravillas que Dios tiene para con los hombres. Verso 9. Porque sacia el alma menesterosa. Si dice la palabra de Dios que Dios los libró de sus aflicciones, porque andaban hambrientos, dice el verso 5, hambrientos y sedientos, y su alma desfallecía. Pero cuando Dios los hizo encontrar el camino, en el verso 9, porque sacia al alma menesterosa. Las enfermedades del alma, ni el psicólogo, ni el especialista, ni el médico, ni ninguno la puede curar. Déjeme decir que las enfermedades del alma solamente Dios la sana. Y aquí nos dice claramente en el verso 5, su alma desfallecía en ellos. Dentro de ellos cada uno tenemos un alma. Por eso hablamos, por eso pensamos. Pero esa alma desfallece cuando usted está triste, cuando usted no encuentra sosiego, cuando usted sabe que algo anda mal en su vida. Pero cuando ellos encontraron el camino derecho, dice en el verso 9, porque sacia al alma menesterosa. ¿Quién sacia el alma? Solo Dios. Si hay una enfermedad que tal vez no ha sido descubierta, ni aún en los exámenes que le hacen los médicos, yo quiero decirle que el médico de médicos, llamado Jesús, Él sacia el alma menesterosa. Solo cuando nos encontramos con Jesús, Él sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Hoy día medite. Tal vez usted no tenga un dolor en el cuerpo. Tal vez no tenga algo que sea visible en su cuerpo. Pero su alma, que es usted el que la carga, sabe que está hambrienta. Y Dios es el que sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Si hay problemas en su alma, ya no busque nuestro lugar. Es tiempo de que usted busque el camino. Suelte sus caminos y busque el camino que sacia el alma hambrienta. Verso 10. Algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte. ¿Cómo anda el ser humano? Andamos nosotros morando en tinieblas y sombra de muerte. En la mayoría de los seres humanos cada día tenemos una sombra de muerte que anda al lado, atrás o adelante, la muerte cazándonos como ave de rapiña. Y dice, algunos moraban en tinieblas, algunos ya estaban en tinieblas y en sombra de muerte, aprisionados. Qué terrible que es tener prisiones. Pero no es prisiones, no hablo de una cárcel, son prisiones
donde el alma está prisionera y ni siquiera el ser humano se da cuenta, donde el enemigo ha tomado ventaja. ¿Por qué? Por tradiciones, por costumbres paganas que venimos practicando, porque las practicaron nuestros padres y ellos tuvieron siempre una maldición y que la fueron dejando de generación en generación, y que eso nos hace morar en tinieblas y en sombra de muerte. Y lo peor es que estamos aprisionados. Nada nos sale bien en la vida. Ponemos un negocio, andamos de aquí para allá, caminamos como el gitano y nunca encontramos el bien. Siempre miramos que al fulano le fue bien, pero a usted no le va bien. Es porque estamos aprisionados en aflicción y en hierros. O sea, usted está aprisionado con hierros, pero usted no se da cuenta. Porque el enemigo sabe cómo cautiva, cómo aflige para todo una vida tenerlo a usted en desgracia. Pero cuando usted encuentra con Jesús, déjeme decirle que Él es poderoso para librarlo de todas estas aflicciones que tenemos nosotros, de prisiones en hierros. Son fuertes las aflicciones cuando dicen hierro. Dice el verso 11, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová. ¿Por qué la gente está prisionera con hierro? ¿Por qué Satanás se ha encargado de meterlos en una prisión? Solo hay una cosa, porque fuimos rebeldes a escuchar la palabra de Dios. El no querer escuchar la palabra de Dios, ya usted entra en un calabozo, usted entra en una cárcel, usted entra a prisiones donde su alma está aprisionada. Usted puede estar libremente, físicamente, usted se ve en el espejo y está normal, es el mismo, pero usted está en prisión. Usted lo sigue espíritu de muerte. La muerte lo acecha cada día. ¿Por qué? Porque usted se rebeló contra la palabra de Dios. No es necesario de ponerse a discutir con Dios, sino que cuando usted no cree la palabra de Dios, cuando usted dice que la palabra de Dios es mentira, que cualquiera la escribió, que todo eso, usted se rebela contra la palabra de Dios. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová, dice la Biblia, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando usted no escucha que alguien le está hablando de Dios, usted aborrece el consejo del Altísimo. Y dice el verso 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. El plan de Dios, cuando yo veo a la Biblia y dice Dios que le dijo al pueblo de Israel, en descanso y reposo seréis salvos. ¿Y qué dijo el pueblo de Israel? No quisieron. Y no solo el pueblo de Israel, es todo ser humano que no quiere vivir en descanso y en reposo. ¿Sabe por qué? Por no meditar sobre la palabra de Dios, por no tener cuidado nosotros de cuando Dios nos quiere hablar a través de su palabra, por no buscar y encontrar qué es lo que Dios ha dicho para que realmente no caigamos en aflicciones. Y este cántico dice, me libraste de la cautividad. Dios, me libraste de la aflicción, cambiaste mi lamento en celebración. Por eso es que nosotros nos alegramos, celebramos y le cantamos a Dios toda la vida, y le decimos, eres mi libertador. Pero usted, ¿cómo le puede decir libertador a Dios si usted vive atado? Pero no es Dios que lo ha atado. Usted dejó de escuchar la palabra de Dios, no quiso, se portó rebelde y entonces vino el enemigo y lo ató. Porque el que no busca a Dios, dice Satanás, está fuera del ánfora. Este no tiene cobertura, este no tiene quien lo defienda, este no tiene padre, este no tiene amo. Y ahí es cuando Él nos pone esas ataduras de hierro. Entonces dice el 12, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, Dios te manda, y aborrecieron el consejo del Altísimo. Cuando el trabajo vino, el cansancio vino, aborrecieron al Altísimo. Y dice, cayeron y no hubo quien los ayudase. Cuando usted cae en manos del enemigo, no hay quien lo ayude. Verso 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. ¿Quién es el que libra? Luego que clamaron en su angustia, usted tiene que ir a buscar y clamar a Dios. No clame a hombre. Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Solo Dios puede librar de las aflicciones al hombre. Déjeme decirle, no hay ser humano que no haya pasado un momento de aflicción, un momento de tristeza, un momento de cautividad, un momento de lamento.
Pero yo quiero decirle que todo esto sale de nuestras vidas cuando nosotros le clamamos al Dios grande y poderoso. Y dice que Él los libró de la angustia y de sus aflicciones. Verso 14, los sacó de las tinieblas. No hay quien lo pueda sacar de las tinieblas. A usted le pueden sanar la enfermedad física, pero la enfermedad del alma continúa. Usted puede ir al médico, a usted le hacen transfusión de sangre, le ponen un nuevo corazón. A usted le cambian la nariz, le cambian las orejas, pero su alma está dentro de su ser y esa no se la pueden cambiar. Solo Dios puede hacer esa operación. Entonces dice, lo sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte. ¿De a dónde lo sacó? Por eso es que cuando nosotros entendemos de a dónde nos saca Dios, no cesamos de decirle, eres mi libertador. Y de sombra de muerte, y rompió sus prisiones. ¿Quién es que rompe las prisiones? Cuando usted está en la cárcel física, usted paga una condena, usted paga una multa, usted sale, pero las prisiones siguen ahí. Pero cuando Dios me saca a mí, Él rompe las prisiones, porque esas prisiones, eso que me tenía cautivo, no puede venir más sobre mí. Porque para venir sobre mí, tiene que pasar primero y enfrentarse a Jesús de Nazaret, aquel que venció en la cruz del Calvario, a las huestes de maldad, al diablo y sus ejércitos. Y dice el verso 15, alaben la misericordia de Jehová, sus maravillas para con los hijos de los hombres. Si Dios ha hecho algo, me libró de cautividad, ya soy libre, ya puedo alabar a Dios. Ninguno que está cautivo puede alabar a Dios. Por eso la gente viene a las congregaciones, escucha que otros se gozan, se alegran, y él está ahí preso, cautivo, y no lo puede hacer, porque si no te liberta Él. ¿Cómo? Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce. Para Dios no hay puerta de bronce ni de hierro. Quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó los cerrojos de hierro. Es Dios el que cuando nos liberta quiebra estas cárceles que Satanás. ¿Y por qué ha puesto Satanás estas cárceles a nuestra alma? Porque nosotros no fuimos rebeldes a la palabra de Dios. Hoy día solo diga, me arrepiento de haber sido obstinado y no haber querido escuchar el consejo de Dios. Y decídase a buscar a Dios y usted tendrá libertad en su alma, en su espíritu y aún sanidad en su cuerpo físico. Y dice el 17, y fueron afligidos los insensatos. O sea, de aquí en adelante, si usted encontró el camino de Dios, ¿quién será afligido? Los insensatos. ¿Y qué más dice? A causa del camino de su rebelión. Porque ellos se rebelan, ellos serán llevados cautivos. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Dios no permite la maldad, y los insensatos, solamente ellos, a causa de su rebelión y de sus maldades, fueron afligidos. Usted no tiene por qué estar afligido. Si usted viene a Jesús, si usted oye la palabra de Dios, si usted cree la palabra de Dios, su aflicción tendrá que huir. Y dice el verso 18, su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Mire, las personas cuando no queremos el alimento espiritual, después aborrecemos toda clase de alimentos y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero otra vez, porque así es Dios de bueno, pero clamaron a Jehová en su angustia. ¿Qué está buscando Dios hoy día de usted y de mí? Que deje de llorar, que deje de quebrantarse, que deje de andar diciendo cuál es su situación, sino que clamen a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. El plan del Dios es librarnos. Él nos libra de la aflicción, Él nos libra de la cautividad, Él convierte en mi lamento en celebración. Cuando usted se lamenta, ahora lo celebra. Eres mi libertador. Y verso 20, envió su palabra y los sanó. ¿Qué es lo que usted no ha querido escuchar? La palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, usted continuará con su aflicción. Envió su palabra, los sanó y los libró de su ruina. Yo no sé cuál sea su situación económica que usted está
en este día. Pero cuando hablamos de ruina, ruina de salud, ruina económica, ruina de conexiones, ruina de no tener trabajo. Pero dice, envió su palabra y los sanó. Solo cuando usted escucha esta palabra, Dios los sana y los libró de la ruina. Y esta es la palabra de Dios que realmente, y dice el verso 21, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios nos encarga. Si ya nos libertó, alabémoslo a Él, alabemos a Jehová, alaben la misericordia y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Y el verso 22, y ofrezca sacrificio de alabanza. No crea usted que los que cantan a Dios son locos. Estos están dando un sacrificio de alabanza y publiquen sus obras con júbilo, con alegría. Publicamos que Dios es nuestro libertador. En este día, yo quiero decirle, Dios quiere ser su libertador. Usted prepare su corazón y busque un encuentro con Dios para que usted salga de ese abatimiento, para que usted salga de la aflicción, para que salga de la cautividad y para que usted salga del lamento. Ya no se lamente más. Ahora venga y alégrese porque Dios es nuestro libertador. Lo esperamos, queremos ayudarle y lo bendecimos en el nombre de Jesús.